Buenos días, muchachos. Les habla el profesor de lengua, Manuel Carrizales, y les voy a hablar sobre lo que son las anécdotas de personajes históricos desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista literario, deportivo. Una anécdota es simplemente, como lo dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el relato, un suceso que muchas veces llama la atención por, por su toque humorístico en muchas ocasiones, o nos sirve como una enseñanza, nos deja una moraleja. Todos en nuestra vida hemos tenido anécdotas o tenemos anécdotas que contar, independientemente de la edad biológica que tengamos, sean adultos, sean niños, sean adolescentes, siempre en nuestra vida nos han ocurrido sucesos jocosos, cómicos, que merecen muchas veces la pena contarlos. Hay escritores que consideran o le dan más importancia a la anécdota que a los propios hechos históricos en sí. Que la anécdota sea cierta o no, ya eso es, como dice el dicho, harina de otro costal, es tema de otra discusión. Lo que importa es si el suceso le ocurrió a alguien que tiene importancia histórica, pues queda eso registrado. Hoy quiero compartir con ustedes varios de esos relatos, varios de esas anécdotas que las extraje de este libro que se llama El jardín de las anécdotas, de un escritor venezolano que se llama Armando José Sequera. Él hizo esa compilación de anécdotas de personajes venezolanos y extranjeros, hechos curiosos que sucedieron en sus vidas y que este escritor quiere compartir con los lectores. Entonces vamos a comenzar con la primera anécdota que tiene que ver con el afamado escritor venezolano Rómulo Gallegos, que aparte de escritor, incursionó también en la vida política de nuestro país. De hecho, primer presidente electo en votación universal en 1947. Un año después salió del poder producto de un golpe de Estado. Rómulo Gallego fue director del Liceo Caracas. La anécdota que les voy a contar en esta oportunidad tiene que ver en un momento específico cuando el maestro Gallegos estaba en su oficina en la dirección del Liceo Caracas, con las piernas extendidas y el periódico en las piernas, estaba entre dormido y despierto, y da la casualidad que enfrente de la oficina de Rómulo Gallegos, los muchachos tenían que pasar por ahí enfrente y muchas veces se jugaban de clase para ir a un cine que quedaba cerca de la escuela. En esa oportunidad, un estudiante se iba a jugar de clase para ir a ver una película en el cine. Para mala suerte de él, está pasando enfrente de la oficina de Rómulo Gallegos, este se despierta y lo casó infraganti. Entonces el muchacho, para evitar el regaño del director del liceo, se agachó y empezó a darse las trenzas de los zapatos. Esto no le gustó a Rómulo Gallegos y le llamó la atención. Y le dijo: joven, usted ha cometido dos faltas. La primera, el hecho de que está intentando fugarse de clase. Y la segunda, no asumir su responsabilidad porque está haciendo el aguaje de que se está acomodando las trenzas de los zapatos, y eso no es cierto. Así que por favor, retírese, haga las cosas bien y termine de fugarse y vaya a ver su película. Difícilmente un director en la actualidad actuaría de la misma manera con un estudiante. Lo más probable es que en vez de decirle que se termine de jugar, le va a decir que vaya a su dirección para que sea amonestado. La moraleja: aún cometiendo una infracción, debe asumir la responsabilidad, cosa que no hizo ese estudiante en esa oportunidad. Otra anécdota de un personaje importante en la vida política del país
tiene que ver con Carlos Sublet. Fue presidente de Venezuela en dos oportunidades, entre 1837 y 1839, y 1839 y 1843. Cuenta la anécdota que un cómico iba a presentar una obra de teatro en donde se mofaba, se burlaba del presidente Carlos Sublet. El presidente lo llamó a su despacho y le dijo que antes de presentar esa obra en el teatro, se la leyera y se la presentara a él personalmente. Obviamente esto no le gustó al cómico porque se sintió nervioso, porque hacer una parodia en frente del propio protagonista, que era el presidente de la República, no fue de su agrado. Sin embargo, aceptó el requerimiento del presidente, le leyó la pieza teatral y a medida que la iba leyendo se dio cuenta de que Carlos Sublet no mostraba signos de disgusto. Terminó su presentación y Carlos Sublet le dijo: salvo algunos detalles puntuales, no me siento tan aludido por esa pieza teatral que usted piensa presentar. Y para finalizar, le dijo al cómico: Venezuela no se va a perder porque un cómico, un comediante, se burle de los gobernantes. Venezuela se va a perder cuando sus gobernantes se mofen o se burlen de sus conciudadanos. Queda esa anécdota allí de Carlos Sublet. Vamos a mencionarles otra que tengo por aquí del libro que les comenté, El jardín de las anécdotas de Armando José Sequera. Una relacionada con el escritor de teatro Esquilo. Esquilo una vez fue a consultar a un adivino, por lo que se llama un oráculo, para ver cómo iba a ser su muerte. El oráculo le dice a Esquilo que él iba a morir porque le iba a caer una casa encima, se le iba a caer la casa encima. Esquilo, como muchos seres humanos, tratando de evadir lo que le había dicho el adivino, el oráculo, se fue a vivir al campo, al aire libre. Pero yo tengo que evadir eso porque yo no voy a morir porque me caiga una casa encima. Se fue al campo y ahí escribía sus obras, al aire libre. Así pasó el tiempo, Esquilo llegó a los 69 años de edad. Para mala suerte de él, había un águila que siempre volaba alrededor de donde él se sentaba. Esa águila tenía la costumbre de cazar, de agarrar las tortugas, llevarlas hacia arriba, y cuando veía alguna piedra, alguna roca, dejaba caer la tortuga para que se rompiera el caparazón, quedara solamente la carne de la tortuga y devorarla. Para mala suerte de Esquilo, que era así como este profesor que está hablando con ustedes, calvo, el águila agarró una tortuga, la levantó y la dejó caer, pensando que la cabeza de Esquilo era una roca. Fue tan fuerte el golpe de contacto del caparazón de la tortuga con la cabeza de Esquilo que terminó matándolo. Como moraleja entonces queda que uno no puede escapar del destino que tiene anotado en su vida. Esa anécdota del escritor de teatro griego Esquilo, compañero de Sófocles y Eurípides. Tenemos también otra anécdota relacionada, les voy a comentar, y esta tiene que ver con nuestro país, con Venezuela, del canciller alemán Otto Bismarck. En cierta oportunidad lo fueron a visitar, un diplomático español, y el embajador Bismarck le pregunta: ¿sabe usted cuál es la nación más grande del mundo?
El diplomático le responde como cortesía que era Alemania, la patria de Bismarck. Y este negó con la cabeza, le dijo que no. El diplomático le dice, bueno, ¿será la nación más grande del mundo Italia? Tampoco. ¿El Reino Unido? Tampoco. Pues ¿serán los Estados Unidos? No, así se dio por vencido hasta que el canciller Bismarck le dice, la nación más grande del mundo es Venezuela, porque a pesar de todos los malos gobiernos que han habido en la historia, Venezuela sigue en pie, tratando de luchar y de buscar un camino mejor. Esa es otra anécdota que nos corresponde a nosotros como país. Hay otra relacionada también con el escritor francés Julio Verne. Para los que no saben, Julio Verne fue uno de los pioneros en la literatura fantástica de ciencia ficción. Quizás les suene conocido a algunos obras literarias como La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, La Isla Misteriosa. Cuenta la anécdota que el papá de Julio Verne, el famoso escritor francés, quería que Julio y su hermano estudiaran la misma carrera y tuvieran el mismo trabajo que él, que era las leyes, que fuese abogado. Cierto día, Julio y su hermano se escaparon, se embarcaron en una travesía por el mar. Cuando regresaron, el papá los amonestó y a Julio lo castigó, dejándolo 10 días solamente mantenido a pan y agua. Aparte de eso, lo azotó con un látigo. A mitad del castigo, y viendo que ya era muy fuerte, que estaba debilitado Julio Verne, el papá le preguntó, o le hizo la acotación, ¿me prometes que a partir de ahora solamente vas a viajar con tu imaginación? La anécdota es que aquellas palabras parece que hubiesen sido proféticas, porque en los libros que escribió Julio Verne, de que el ser humano llegara a la luna, de que llegara al centro de la Tierra, de que se viajara en submarino, todos esos escritos los hizo Julio Verne basado en su gran imaginación. Entonces la anécdota es que, repito, las palabras del papá como que ya estaba prediciendo lo que iba a venir en el futuro, que iba a ser un gran éxito, pero solamente trabajando con su imaginación. Otra anécdota que tengo por ahí para comentarles es relacionada a quien con muchos especialistas en deporte, específicamente en béisbol, consideran uno de los más grandes de la historia, por todo lo que se tejió alrededor de él y los números, los registros que dejó, como George Herman Ruth, conocido popularmente como Babe Ruth o el Bambino, un pelotero que nació en 1895, murió a mediados de los años 40. Jugó para 3 equipos en las grandes ligas, que son los más importantes, los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. De hecho, cuando él deja de jugar con los Medias Rojas de Boston y va a jugar a los Yankees de Nueva York, se dice que partiendo de allí hubo la maldición del Bambino. Dijo, por el hecho de haberme cambiado ahora a los Yankees de Nueva York, los Medias Rojas de Boston no van a volver a ganar una serie mundial. Y esa maldición duró 86 años, desde 1918, que Boston ganó su último título, hasta el 2004. Muchas personas le atribuyen a esa situación a la maldición de Babe Ruth. La anécdota con relación a él es la siguiente. Si en cierta ocasión, un juego de la Serie Mundial, entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis, un señor llama a Babe Ruth al estadio y le comenta que su hijo está hospitalizado, que tiene una infección severa, está delicado, muy delicado de salud, y prácticamente el niño estaba desahuciado, que su deseo era conocer en persona a esa gran estrella del béisbol
llamada Beirut.